Claro que sí. Imagínate, en vez de tomar prestado un libro, tomas prestado una persona. Qué interesante. Es como una enciclopedia, pero viviente, Ajá. de experiencias humanas, ¿no? Cada persona es como un libro abierto, Sí, listo para compartir su historia. me gusta la analogía. Intrigado. Sí, la verdad es que sí. Yo también, no olviden suscribirse a Misterio de la Ciencia para más episodios como este. Muy bien. Empecemos. Sí, empecemos. ¿De qué se trata esto de las bibliotecas humanas? Bueno, la idea es que en vez de leer sobre la experiencia de alguien en un libro, puedes hablar directamente con esa persona. Ajá, ¿No? interesante. O sea, imagínate, en vez de leer sobre, no sé, la vida de un refugiado, Sí. puedes conversar con alguien que realmente ha vivido esa experiencia. Y bueno, los libros en estas bibliotecas no son cualquier persona, ¿verdad? No, para nada. Suelen ser personas que representan grupos que, bueno, que a menudo son marginados o incomprendidos. Exacto. Personas transgéneros, refugiados, personas con discapacidad, Ujú. cada uno con una historia única que contar. Y ahí radica, creo yo, el poder de las bibliotecas humanas. Y Porque ¿cuántas veces nos encontramos con ideas preconcebidas o prejuicios sobre personas o grupos que realmente no conocemos? Leo. En una biblioteca humana tienes la oportunidad de sentarte cara a cara con alguien, Sí, escuchar su historia de primera mano. me gusta. Y quién sabe, quizás hasta desafiar tus propias percepciones, ¿no? Exactamente. La conexión humana, Sí, la empatía que se genera en ese encuentro, es algo único. es algo que no se puede replicar a través de ningún otro medio. Totalmente de acuerdo. Y me surge una pregunta. ¿Cómo surgió este concepto tan innovador? Buena pregunta. ¿De dónde vienen las bibliotecas humanas? Pues la primera biblioteca humana. Ajá. Se creó en Copenhague. ¿En serio? En el año 2000. Wow. Gracias a un activista social llamado Ronnie Avergel. Ronnie Avergel, interesante. Su idea era publicar personas como libros abiertos Interesante. para combatir los prejuicios y la discriminación. Qué buena idea. Y desde entonces el movimiento se ha extendido a más de 80 países en todo el mundo. O sea que llevamos más de 20 años leyendo personas, por así decirlo. Sí. Y hablando de leer personas, ¿cómo funciona exactamente una biblioteca humana? Bueno, Imagino que hay un proceso para pedir prestado un libro humano. claro, hay un proceso, sí. No, Generalmente hay un catálogo a un catálogo. de libros humanos disponibles. Ya. Cada uno con un título que describe su experiencia o perspectiva. Ya veo. Por ejemplo, podrías encontrar títulos como Soy una persona sin hogar, Vivo con VIH o Soy un inmigrante indocumentado. Wow, la variedad de títulos debe ser inmensa. Sí, es muy amplia. Y una vez que eliges un libro, ¿cómo se desarrolla la interacción? Bueno, es una conversación informal, Ajá. cara a cara. Suele durar unos 30 minutos. 40 minutos, ok. El objetivo es crear un espacio seguro y cómodo Sí. para el diálogo abierto y la escucha atenta. Claro. Puedes hacer preguntas, compartir tus propias experiencias y, sobre todo, conectar con el libro humano a nivel personal. Suena una experiencia realmente enriquecedora, tanto para el lector como para el libro humano. Sin duda. ¿Y qué tipo de preguntas se suelen hacer en estas conversaciones? Pues anima a los lectores a hacer preguntas con curiosidad y respeto. Claro. Pero, por supuesto, el libro humano tiene la libertad de no responder a cualquier pregunta Sí, claro. que le resulte incómoda o inapropiada. Entiendo. Lo importante es recordar que estamos interactuando con una persona real, Claro. con sus propias vivencias y vulnerabilidades. El respeto y la empatía son fundamentales en este tipo de encuentros. Totalmente de acuerdo. Me imagino que debe haber momentos muy conmovedores. Sí, muchas historias que realmente te tocan el corazón. ¿Tienes alguna anécdota que te haya impactado? Sí, recuerdo una en particular. Cuéntamela. Un hombre de 37 años se publicaba en la biblioteca con el título Discapacidad Especial. Discapacidad especial. Compartía su experiencia de vivir con una discapacidad física. Ya veo. Al final de una conversación, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: Wow. nunca había pensado en la discapacidad de esta manera. Gracias por abrirme los ojos. Eso es realmente poderoso. Sí, Y me hace pensar en la importancia de la representación. claro. Al fin y al cabo, si solo nos exponemos a historias de personas,
que son como nosotros. Sí, sí. Nunca vamos a ampliar nuestra comprensión del mundo, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde las bibliotecas humanas pueden tener un impacto real en la sociedad. Al crear un espacio para el encuentro y el diálogo entre personas de diferentes orígenes, experiencias y perspectivas, podemos empezar a romper barreras, desafiar prejuicios y construir una sociedad más justa e inclusiva. Y no solo eso, sino que también podemos aprender, crecer como personas Claro. y desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Es un concepto simple, pero muy poderoso. Simple pero revolucionario. Totalmente de acuerdo. Y lo que me parece aún más fascinante Sí. es que el sistema de emparejamiento en las bibliotecas humanas Ajá. a menudo busca conectar a personas con puntos de vista muy diferentes. Exactamente. En serio. Sí, sí. Cuéntame más sobre eso. Imagina, por ejemplo, a una persona conservadora que se presta a un libro humano, que es un activista por los derechos LGBTQ+, Interesante. o a alguien que se opone a la inmigración teniendo una conversación con un refugiado. Eso sí que es un desafío a las ideas preconcebidas. Sin duda. No se trata de forzar un acuerdo o cambiar la opinión del otro, No, para nada. sino de generar un diálogo respetuoso Sí. que permita comprender mejor las diferentes perspectivas y las experiencias que las han formado. Es la clave. Es como si en lugar de gritarnos desde nuestras trincheras ideológicas, nos sentáramos a escucharnos con la mente abierta. Exacto. Qué concepto tan poderoso. Y además hay algo muy interesante. Según un estudio de la Universidad de Princeton, la mayoría de las personas forman juicios sobre los demás en apenas 1/10 de segundo. Caramba, eso es rapidísimo. Sí, lo es. ¿Y cómo se relaciona esto con las bibliotecas humanas? Pues que las bibliotecas humanas nos invitan a ir más allá de esas primeras impresiones, Ya veo, a pasar las páginas de la vida de otra persona me gusta esa analogía. y descubrir la riqueza y complejidad que hay detrás de la portada. Es como si las bibliotecas humanas nos dieran la oportunidad de leer un libro entero en lugar de juzgarlo por su cubierta. Exacto. Y en ese proceso de lectura, Ajá. de escucha atenta y diálogo abierto, Sí, podemos descubrir que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos. totalmente de acuerdo. Es como si, al compartir nuestras historias, Sí. nos diéramos cuenta de que todos formamos parte de la misma biblioteca humana. Exacto. Y cada uno de nosotros tiene una historia que merece ser escuchada y comprendida. ¡Qué idea tan inspiradora! Y ahora que sabemos un poco más sobre cómo funcionan las bibliotecas humanas, Sí. me gustaría profundizar en algunos ejemplos concretos de los libros humanos Claro. que podemos encontrar en ellas. ¿Qué tipo de historias y experiencias se comparten en estos espacios? Pues la variedad es inmensa. Ajá. Desde personas que han superado adicciones o enfermedades, Ajá. hasta quienes han vivido en la calle, han sufrido discriminación o han tenido que huir de sus países debido a la guerra o la persecución. ¡Wow! Cada uno con una historia única y valiosa que compartir. Sin duda. ¿Y hay algún ejemplo en particular que te haya impactado especialmente? Pues sí, hay muchos, pero recuerdo uno en particular. Había una mujer, se publicaba con el título Trastorno Alimentario. Trastorno alimentario, qué interesante. Y compartía su experiencia, ¿no? De lucha contra la anorexia, los altibajos, sus miedos, y cómo finalmente logró recuperarse. Y lo más conmovedor fue escuchar cómo su historia ayudó a otras personas que estaban pasando por algo similar, Sí. Cómo les dio esperanza Ajá. y les hizo sentir menos solas. Eso es realmente conmovedor. Es increíble cómo una historia personal puede tener un impacto tan profundo en otros, Totalmente de acuerdo. ¿verdad? ¿Y cómo se aseguran las bibliotecas humanas de que estas conversaciones sean realmente significativas? Bueno, ¿Hay algún tipo de preparación para los libros humanos? claro que sí. Antes de publicarse en la biblioteca, los libros humanos reciben orientación y apoyo Ya veo. para sentirse cómodos compartiendo sus historias. ¿Entiendo? Se les ayuda a identificar los temas que desean abordar, Ajá. a establecer límites Ajá. y a manejar preguntas difíciles o incómodas. Claro. También se les anima a pensar en cómo quieren que su historia impacte en los demás. Sí. ¿Qué mensaje quieren transmitir? Es fundamental que se sientan seguros y empoderados para compartir sus experiencias, Sí, sin sentir que están siendo juzgados o expuestos. exacto. Y me imagino que no solo los lectores se benefician de estas conversaciones, No, para nada. ¿verdad? Para los libros humanos también debe ser una experiencia muy valiosa. Por supuesto, para muchas de estas personas, ser un libro humano les permite romper el silencio.
compartir sus historias y sentirse escuchados y valorados. Me gusta. En muchos casos es una oportunidad para desafiar los estereotipos que se han construido a su alrededor Claro. y mostrar al mundo su humanidad. ¿Sí? No, más allá de las etiquetas que la sociedad les ha impuesto. Es como si al compartir su historia recuperaran parte de su narrativa, Sí. ¿verdad? Dejan de ser solo una etiqueta, una estadística y se convierten en personas con nombre, rostro y una historia que contar. Exactamente, y eso es algo muy poderoso, Muy poderoso. tanto para el libro humano como para el lector. Claro. Se crea una conexión humana real basada en la empatía y el entendimiento mutuo. Y hablando de conexión humana, Sí. me pregunto, ¿qué tipo de impacto ha tenido el movimiento de las bibliotecas humanas en la sociedad? Bueno, es difícil medir el impacto social Sí, de claro. una iniciativa como esta, Ajá. pero hay estudios que sugieren que las bibliotecas humanas pueden tener un efecto positivo en la reducción de los prejuicios y la promoción de la tolerancia. ¿En serio? ¿Podrías contarme más sobre esos estudios? Claro, por ejemplo, un estudio realizado en Dinamarca, Ajá. el país donde se originó el movimiento, Ajá. encontró que las personas que participaron en una biblioteca humana Ya. mostraron una mayor comprensión y empatía hacia los grupos marginados. Interesante. Después de la experiencia. Es realmente alentador. Sí, lo es. O sea que a través del contacto directo y la escucha atenta, Ajá. podemos empezar a desmantelar los muros de la ignorancia y el miedo que alimentan los prejuicios. Exacto. Y no solo eso, ¿Y qué más? sino que las bibliotecas humanas también pueden ser un catalizador para el cambio social. ¿En qué sentido? Al dar voz a los grupos marginados, Ajá. las bibliotecas humanas ayudan a visibilizar sus realidades y sus necesidades, lo que puede contribuir a la creación de políticas públicas más justas e inclusivas. Qué interesante. O sea que no se trata solo de un encuentro interpersonal, No, sino que también puede tener un impacto a nivel social y político. totalmente de acuerdo. Es fascinante cómo una idea tan simple puede tener un alcance tan amplio, Sí. ¿verdad? Claro. Y hablando de alcance, Ajá. ¿qué depara el futuro para las bibliotecas humanas? Nah. ¿Hacia dónde se dirige este movimiento? Bueno, es difícil predecir el futuro, Claro. pero creo que las bibliotecas humanas tienen un gran potencial para seguir creciendo y expandiéndose. Ajá. Cada vez más personas se están dando cuenta de la importancia del diálogo intercultural Sí. y la necesidad de romper las barreras que nos Y separan. con el auge de las redes sociales y la polarización que vemos en el mundo, Sí, creo que iniciativas como las bibliotecas humanas son más necesarias que nunca. totalmente de acuerdo. En un mundo cada vez más dividido, Sí. las bibliotecas humanas nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos seres humanos con historias que merecen ser escuchadas y comprendidas. Es una idea tan simple como poderosa, Sin duda. ¿verdad? Ah, Y ahora que hemos explorado el funcionamiento, el impacto y el futuro de las bibliotecas humanas, sí. me pregunto, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? Buena pregunta. ¿Cómo podemos convertirnos en lectores y libros humanos, Ajá. más allá de las paredes de una biblioteca? Esa es una excelente pregunta y creo que la clave está en cultivar la curiosidad, Ajá, la empatía ajá. y la escucha activa en nuestras interacciones diarias. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro, podemos empezar por cuestionar nuestros propios prejuicios, Sí, por intentar comprender las perspectivas de los demás, Ajá. incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Ya veo. Podemos practicar la escucha activa, sin interrumpir, Sí. sin juzgar, con la intención real de comprender al otro. Me gusta. Y por supuesto podemos compartir nuestras propias historias. Nuestras vulnerabilidades con la confianza de que seremos escuchados y comprendidos. Es como si al convertirnos en lectores y libros humanos en nuestra vida diaria, Sí. pudiéramos crear pequeñas bibliotecas humanas por todas partes. Exactamente. Y en ese proceso, Ujú. no solo estaríamos contribuyendo a un mundo más justo y comprensivo, Claro. sino que también nos estaríamos enriqueciendo a nosotros mismos. Porque al final todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Todos somos libros llenos de historias, experiencias y conocimientos. Me gusta eso. Y al abrirnos a los demás, al compartir nuestras páginas, podemos crear una red de conexiones humanas increíblemente rica y diversa. Me encanta esa imagen, la de una red de conexiones humanas, ¿no? Sí. Tejida con las historias de cada uno. Y creo que esa es la esencia misma de las bibliotecas humanas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Crear un espacio donde
esas conexiones se puedan formar, Ajá. donde podamos aprender los unos de los otros y crecer como individuos y como sociedad. Exactamente. Y lo más hermoso es que no necesitamos un edificio, Claro. un catálogo o un sistema de préstamo para hacerlo. Podemos crear nuestras propias bibliotecas humanas en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí. Simplemente con la voluntad de escuchar y compartir. Es como si lleváramos una biblioteca humana dentro de nosotros, ¿verdad? Exacto. Con la capacidad de conectarnos con otros, de compartir nuestras historias y de aprender de las suyas. Así es, y cuanto más nos abramos a esa posibilidad, más rico y fascinante será el libro de nuestra propia vida. Qué reflexión tan inspiradora. Realmente me ha encantado explorar el mundo de las bibliotecas humanas contigo. Igualmente. Es un concepto que me ha hecho reflexionar sobre mis propios prejuicios, sobre la importancia de escuchar Ujú. y sobre el poder de la conexión humana. A mí también me ha encantado compartir este viaje contigo. Gracias. Y espero que nuestros oyentes se sientan igual de inspirados a abrir sus propios libros Sí. y a conectar con otros de una manera más profunda y significativa. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos que quieren seguir explorando este tema, Sí. les recomendamos buscar una biblioteca humana cerca de su ciudad Ah, o incluso crear la suya propia. claro. Las posibilidades son infinitas. Sin duda. Y no olviden suscribirse a Misterios de la Ciencia para más episodios llenos de curiosidades, descubrimientos y reflexiones sobre el mundo que nos rodea. Muy bien. Hasta la próxima, amigos curiosos.